El mundo al instante. Bueno, una de las noticias más importantes de los últimos minutos, de las últimas horas, tiene que ver con la posibilidad de un alto el fuego en la Franja de Gaza o en Palestina, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, durante 60 días. Ese anuncio lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice que durante este alto el fuego de 60 días se va a trabajar con todas las partes para poner fin a la guerra. Pues esperemos que así sea. Dice Donald Trump que los cataríes y los egipcios van a presentar una propuesta final para ponerle fin a esta guerra que se inició el pasado 7 de octubre del año 2023. Bueno, la etapa más reciente, porque si vamos a hablar del conflicto entre Israel y Palestina, tenemos que remontarnos casi que a comienzos del siglo, cuando se emitió la declaración Balfour. Allí empezó todo, con esa declaración Balfour, donde prácticamente se dividió Palestina y se le robó la tierra a Palestina para dársela a Israel. 7 de la mañana y 17 minutos. Está con nosotros el doctor, ahora le puedo decir doctor. Sí, porque usted es doctor, usted es médico, ¿no? Usted es médico. Tengo un doctorado. Sí. Y además es, sí, exactamente. Porque me regañaron y me dijeron que no le dijera doctor, sino al que me decía que le dijera doctor. Y usted es doctor, porque es médico, ¿no? Usted ha trabajado en Médicos Sin Fronteras. Entonces, al compañero, colega, periodista, analista internacional, Víctor de Currea Lugo, que ahora es asesor presidencial para asuntos del Medio Oriente. Es decir, hoy no podemos hablar muchos sin pelos en la lengua. Hoy usted se tiene que contener un poquito, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hoy vengo de manera oficial. Gracias por la invitación. Saludos a los colegas. No lo he saludado todavía. Y buenos días. Buenos días. Y la idea sí es compartirle al público sobre todo lo que el gobierno del presidente Petro viene haciendo de cara a Palestina. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. Bueno, claro, es muy importante eso, pero bueno, empecemos con esta noticia que se conoce, la posibilidad de este alto el fuego por 60 días y la posibilidad de que se presente un documento para ponerle fin a esta guerra. A ver, todos los esfuerzos que se hacen para acabar la matanza son bienvenidos, por supuesto. Tenemos una experiencia de negociación en Oriente Medio y de incumplimientos que duele. Pero yo creo que ahí hay una presión internacional importante. Una presión en la que Colombia está, que es la de la Corte Internacional de Justicia. Hay una presión que respalda el gobierno colombiano también, que es la de la Corte Penal Internacional, donde hay unas órdenes de captura. Hay una presión que vale la pena subrayar, que es el Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya es una organización creada por 8 países, 4 latinoamericanos, Malasia, 3 africanos y Colombia y Sudáfrica, digamos que han llevado el liderazgo de ese grupo. Y es un grupo que ha apostado por una cosa, rescatar el derecho internacional. A mí me parece muy interesante que no lo está defendiendo ningún miembro permanente de la ONU. No es una gran potencia. Bueno, Colombia no es ahora Europa. va a entrar como miembro no permanente. Colombia va a entrar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pero es el gran líder junto con Sudáfrica de este grupo, que es el Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya es un grupo de países amigos que está diciendo recuperemos los principios del derecho internacional, que los hemos traicionado. O sea, hoy en día es muy difícil hablar de el respeto a civiles, de no ametrallen ambulancias, no bombardeen hospitales, no dejen que la gente muera de hambre. Todos estos tipos de dramas están ya escritos desde el año, descritos y condenados desde mucho antes de la Segunda Guerra, pero lo importante es quien llama a su recuperación, es el sur, son los países del sur, son los países que no están en el gran imperio y representa las voces de los pueblos que está diciendo no más matanzas. Sí, vea, profe Víctor, en el año 2008... la denuncia que se hizo sobre los bombardeos de Israel sobre Gaza en la operación Plomo Fundido fue el uso del fósforo blanco que se denunció por parte de los médicos suecos que estaban allí en el hospital Al-Shifa, que pues se sorprendieron de lo que pasaba con los pacientes, que por más que los curaban siempre seguían encendidos, y descubrieron que Israel estaba usando el fósforo blanco.
un arma que está prohibida por los cánones internacionales a propósito de lo que usted está diciendo. Pero mire, le voy a leer esto que acaba de denunciar los medios internacionales para que usted me dé su concepto y pues para que hablemos hasta dónde llega la barbarie de Israel contra Palestina. Denuncian que Israel usa drogas en alimentos como arma de exterminio en Gaza. Este hallazgo expone una táctica de manipulación humanitaria utilizada en medio de la grave crisis humanitaria y alimentaria y los constantes bombardeos que afectan a Gaza. El narcótico identificado en los alimentos es oxicodona, un analgésico opioide de alto riesgo. Según la oficina de medios del gobierno en Gaza, se reveló que se detectaron sustancias narcóticas dentro de sacos de harina entregados por la llamada organización Gaza Humanitarian Foundation, GHF, de vínculos estadounidenses israelíes, y que utiliza el hambre y la escasez de productos como un método de exterminio. UNICEF denuncia por su parte la devastación de embarazadas y niños en la franja de Gaza debido al hambre. El informe oficial detalla que el narcótico identificado es oxicodona, como le estaba diciendo, un analgésico opioide de alto riesgo conocido por su fuerte capacidad adictiva y efectos graves sobre el sistema nervioso. Hasta el momento, 4 personas han reportado el hallazgo de pastillas dentro de los sacos de harina distribuidos por los supuestos centros de asistencia. Hay un farmacéutico palestino, Omar Hamad, que alertó a través de X que la oxicodona, al interactuar con receptores neuronales específicos, puede provocar dependencia severa, disminución del ritmo cardíaco, pérdida de conciencia y fallos respiratorios. Según este doctor, la droga no solo está escondida dentro de bolsas de harina, sino que la propia harina parece estar mezclada con ella. A ver, yo voy a aprovechar ese comentario, William, para plantear algunas de las cosas. La primera es, Colombia ha tomado una posición por esta y otras cosas. O sea, Sudáfrica presentó 85 páginas en diciembre pasado pidiendo que se investigara por un genocidio, precisamente con datos como ese y como otros. Por eso el gobierno colombiano ha dicho, hemos decidido ponernos del lado palestino. Nosotros éramos llamados el Israel de América Latina y con el presidente Petro y una nueva política multilateral nos ubicamos. Entonces, por un lado tenemos una política multilateral y segundo estamos frente a un genocidio. Eso lleva a que hagamos muy rápidamente un inventario de qué cosas hemos hecho. Se rompieron relaciones diplomáticas con Israel, se dejó de vender carbón a Israel, se dejó de comprar armas, se suspendió varios contratos que habían y se cancelaron algunos que tienen que ver con software y asistencia militar por parte de Israel. Se sumó Colombia al grupo de países que acompaña la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Se han llevado ya 2 viajes de ayuda humanitaria hacia Oriente Medio, se hicieron unos viajes para evacuar a algunas de estas personas y hemos estado trabajando en cómo articular. Eso para que la gente lleve clara una idea de que el presidente no solamente ha condenado enérgicamente, sino que se han hecho cosas, se han hecho gestiones. Ahora, una cosa que quiero aclarar, aprovechando el calentado, es, hay lo de los niños que íbamos a traer. Sí, efectivamente, y eso hay que decirle al país, los niños nos han traído. Ahora voy a explicar por qué, que es muy importante. Y es cuando decidimos traer los niños, en mayo del año pasado, se cierra la frontera entre Gaza y Egipto. Los niños quedan atrapados. Los datos que tenemos son de más de 5.000 niños amputados actualmente en Gaza. Esa es la frontera sur, la frontera sur de Gaza, la de Rafah. Y tenemos 5.000 niños atrapados allá. Esos niños, a los que muy difícilmente alguien puede acusar de terroristas o de musulmanes radicales, esos niños son niños que están sin piernas, niños que están sin brazos, niños y niñas que están amputados por acciones directas del ejército de Israel. Y esa ha sido una de las propuestas del presidente Petro. El problema grave es que esa frontera, como todo, Palestina está rodeada y cerrada. No hemos ni podido enviar médicos ni hemos podido sacar niños. Por eso estamos pensando en otras estrategias. Parte de esas estrategias es
por ejemplo, abrir junto con la Embajada Palestina una nueva donación de medicamentos. Ya habíamos mandado 2 cargamentos, vamos a mandar otro de donaciones específicas que se va a abrir prontamente. Necesitamos además abrir la embajada nuestra, que ya Jorge Iván Ospina fue nombrado embajador en Palestina, y la idea es que él pueda participar. 15 y 16 de julio aquí en Bogotá recibimos al Grupo de la Haya. Han invitado 80 delegaciones del mundo, vienen varios cancilleres a hablar precisamente sobre cómo desde el sur se empuja, se apoya, se recupera el espíritu del derecho internacional en todas sus formas. Estamos preparando acciones médicas coordinadas que podamos hacer con el Ministerio de Salud de Egipto, porque en Egipto tenemos 3.105 palestinos hospitalizados y estamos hablando con otras organizaciones que tienen acceso directo a ver cómo podemos. La idea del presidente con crear esta asesoría a la que yo estoy a cargo es cómo organizamos y ponemos la casa en orden frente a muchas cosas que se está haciendo. Y hay que saludar, por ejemplo, la postura que ha tenido el ICBF de querer colaborar, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Minas. Entonces hay una serie de tareas internas también que nos importan. Por ejemplo, el Código Penal nuestro, en el artículo 102, habla de antisemitismo, pero ¿qué diferencia hay con antisionismo? Entonces ahí tenemos una tarea con el Ministerio de Justicia para que el presidente Petro, que ha salido muy valientemente a denunciar lo que está sucediendo en Gaza, no termine por denunciar un genocidio, que es lo correcto, convertido entonces en un antisemita. Hay una cantidad de cosas dentro de casa, hay una cantidad de cosas para hacer allá por los palestinos y hay una cantidad de cosas para hacer en el ámbito latinoamericano. ¿Qué le podemos proponer a la CELAC? ¿Qué le podemos proponer al Grupo de la Haya? Pero además la entrada de Colombia como miembro no permanente de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad va a ser importante también, porque es volver a llevar esa voz del sur, que es cómo planteamos una pelea por recuperar el derecho internacional frente a el gran dilema mundial. El dilema mundial hoy en día, y lo vemos en muchas guerras, es si nos quedamos con la fuerza del derecho o con el derecho a la fuerza. Y en esa tensión Colombia sigue apostando por la legalidad internacional. Profesor, yo quiero que, profesor y asesor ya, ¿no? Muchas gracias. Hablemos del papel mediador que al parecer tuvieron Qatar y Egipto, ¿no? Eso dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Usted cómo lee esta mediación? ¿Estamos ante un rol que está desafiando el poder tradicional que ha tenido Estados Unidos o que por el contrario se puede alinear con los quereres de Estados Unidos en Medio Oriente? Yo creo que Qatar y Egipto son países que tienen audiencia dentro del mundo israelí, dentro del mundo europeo, dentro del mundo de los Estados Unidos, pero a su vez tienen comunicación con la resistencia palestina, con los grupos en armas y con la autoridad palestina por aparte. Entonces, lo que quiero decir es que es lo que hay. Y ese es lo que hay, no es poca cosa. Es decir, la actitud de Qatar y la actitud de Egipto ha sido de tratar de acompañar. Por supuesto tienen tensiones internas, como las tenemos en Colombia. Por supuesto hay gente que apuesta más por un lado que por el otro. Pero creo que esas tareas mediadoras no pueden esperarse como una figura inmaculada o pura, sino tienen su agenda política y sobre esa actúa. De igual manera como cuando cualquier país quiere ayudar a la paz en Colombia o Colombia quiere meterse a ayudar en cualquier otro país, pues hay agendas ahí cruzadas. Ahora, dentro de lo que hay, Qatar y Egipto son dos opciones que tienen credibilidad en las partes. Y esa credibilidad yo creo que es lo fundamental, más allá incluso de las posturas políticas. Y uno lo que espera es dos niveles. Uno es el nivel de la posibilidad de una tregua de 60 días, que por supuesto se saluda en cuanto 60 días sin muertos es importante, pero está el otro nivel más grande. Es bueno, ¿cómo hacemos para que el día 61 no nos veamos abocados a una cosa triste como la que ya hemos vivido en las dos treguas anteriores? Bien, es que el presidente lo decía ahora en esta conferencia de Sevilla en España. Decía, ¿qué hacemos los jefes, los monarcas, los reyes, los primeros ministros? Todos nos sentamos, decidimos, comentamos, llevamos y analizamos políticas y nunca pensamos en el pueblo, en el ciudadano, en el joven, en la mujer, en todo eso que compone necesariamente la humanidad para resolver estos problemas, porque el tema de Gaza es una cosa impresionante y yo lo voy a citar aquí parte de un artículo que publican en CTXT sobre lo que está ocurriendo en Gaza.
y dice, desde finales de 2024 Gaza está siendo sometida a una transformación que desafía los marcos tradicionales de la guerra y la ocupación. Lo que se está llevando a cabo no es una mera conquista militar, sino una desintegración proyectada, una en la que Israel está labrando activamente el colapso de Gaza mediante la concesión, ojo a esto, es que esto es muy peligroso, la concesión de poder a grupos paramilitares delictivos, la fragmentación de las autoridades y el desmantelamiento de todos y cada uno de los pilares de la infraestructura social palestina. Esto que está haciendo Israel, además lo demuestran en la misma investigación, ¿cierto?, de los grupos paramilitares actuando, ¿cierto?, con autorización de las autoridades israelíes in situ, en campos. Grupos paramilitares. Luego, el tema ya de Palestina es un tema que se desbordó en todos los órdenes. Cómo tratar de abordar esto no sé por cuántos años llevará esta recuperación. A ver, ¿qué yo creo que es importante en lo que plantea el gobierno colombiano? Es precisamente recoger ese sentir. Uno coge un taxi, uno va a comprar las verduras y uno encuentra a la gente de a pie diciendo eso es horroroso. Y me parece que es así de simple. Cuando uno quiere complicarse la vida, entonces hace todas unas elucubraciones que están bien para otros espacios, los espacios académicos, los espacios jurídicos, la declaración de Balfour que bien citaba William, todo eso está muy bien. Ahora, ¿podemos consentir que haya más de 20.000 niños asesinados? ¿Podemos consentir que, según las cuentas que hacen fuentes médicas internacionales de Estados Unidos, no estaríamos frente a 60.000, sino incluyendo los muertos indirectos de 400.000 muertos? Eso dice The Lancet. Eso dice The Lancet, que es la publicación más seria médica que hay en el mundo, que no es hecha por la izquierda ni por ni por Rusia. Entonces, a partir de ahí estamos frente a un drama que no necesita una discusión profunda ni devolvernos a la época de Abraham. Es muy simple, es lo que yo le diría a las personas que nos están oyendo. Estamos a favor de un genocidio, estamos a favor del uso de armas prohibidas, estamos a favor del exterminio sistemático de personas. El presidente Petro ha hecho algunas comparaciones y, curiosamente, en las definiciones internacionales de antisemitismo, cualquier comparación que haga uno con el Estado de Israel, con lo que sucedió en la Segunda Guerra, pues lo convierte a uno en antisemita. Pero es que el problema no es que uno quiera hacer comparaciones forzadas, es que hay niños muriéndose de hambre en este momento en Gaza, es que hay formas de encerramiento de los palestinos, por ejemplo en Hebrón, que no tienen nada que envidiarle a un campo de concentración, es que hay unas demostraciones de prácticas fascistas de eliminación sistemática, de limpieza étnica del pueblo palestino. No tiene nada que ver con que son cristianos o musulmanes, el 15% de los palestinos son cristianos y le están pesando igual o peor que los musulmanes. Ahí no se mira si tienen la cruz o la luna. O la media luna, exactamente. Entonces, frente a eso ¿nosotros tenemos una obligación ética? Sí. Sí, porque como el presidente lo ha planteado, creemos en la universalidad del ser humano. 2, tenemos una obligación jurídica. Tercero, esos pactos que ha firmado Colombia son parte de la Constitución de Colombia. Es decir, cuando los convenios de Ginebra nos dice que tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir los convenios de Ginebra, eso no es un chiste, eso no es una broma, eso no es una recomendación, es una orden. Por tanto, una violación al derecho internacional en Colombia nos tiene que doler lo mismo que una violación al derecho internacional que se está dando allí. Por eso la apuesta es muy grande. Ahora, para darle paso a William, que ya lo veo calentando para la siguiente pregunta, hay una cosa que es fundamental y que es esencial, y es el presidente Petro está liderando. Y créanme que es así, lo digo visitando Líbano, Jordania, Irak, lo que he hecho en los últimos meses, visitando Palestina. Que no me ha invitado. Que no he querido invitar a William, y es lo que significa el presidente Petro. Más allá de Gustavo Petro como persona, el presidente Petro significa la voz del sur diciendo no al genocidio. Y eso significa enfrentarse, y ya te doy, William, el paso, con una cosa muy grande.
que es el sionismo. Y el sionismo tiene patas muy largas en claro. todo. Y Poder, parte de las calumnias que se han ido Sí. construyendo contra el presidente Petro. Y los complots. Y de los complots hay que mirar, porque es el presidente quien dice en uno de sus trinos, lo estoy citando de fuente directa, donde hay gente que ha sugerido que el Mossad extraiga al presidente Petro. Es decir, ¿Extraiga? Él escribe así, ¿no? Porque así lo llaman ellos del Mossad, extraer. ¿Y tienen la capacidad? Sí. ¿Tienen el poder político? Sí. ¿Y tienen el poder mediático? Sí. ¿Y quién se les va a poner? Después de ese golpe en Irán, No, pero no, Entonces, después de lo que hicieron en Irán, que iban a matar que le hasta la dieron el Ayatollah. golpe basta. No, Entonces, pero- el enemigo es grande. Pero Sí. póngale cuidado. No, sí, pero eso es verdad. Pero venga, presidente, grande. digo, profe. Gracias por el ascenso. Bueno, presidente de los asesores gubernamentales sobre el Medio Oriente. Profe, de lo que usted está hablando, hay que hacer un reconocimiento aquí. Me van a acusar de lo que sea, No, pero por bueno, no favor. importa. Hay que hacerle un reconocimiento a un personaje que también puso, por supuesto, un punto muy alto para defender a Palestina y al Medio Oriente, que fue el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, que creo que fue el primer presidente latinoamericano que se atrevió a romper relaciones con Israel. Y la rompió cuando Israel en el 2006 atacó al Líbano, que yo estaba allá, en el Líbano, no nos encontramos, profe, pero bueno. Pero el presidente Hugo Chávez siempre denunció a Israel como un estado genocida y rompió relaciones. Desde esa época, desde el 2006, en Venezuela no hay embajada de Israel. Y le agrego algo más, Señor. la actitud de Bolivia. Bueno, Bolivia ha sido un país es que también históricamente Chávez llevó a muchos países latinoamericanos a que asumieran esa misma posición, ¿no? Sí. Lo hizo Evo Morales, Correa no lo hizo porque prefirió recibir el billetico de Qatar. Pero bueno, Entonces, hay una cosa ahí, pero, pero hay una cosa importante, es a cómo ver. ese despertar del sur global, o como lo querramos llamar, yo tengo problemas con la definición de sur global, no me condenen por ello, pero es... A mí también no me suena, pero bueno. todo esto significa un movimiento donde la gente está despertando sobre cosas. No podemos decir, hombre, es que Chávez tal cosa, entonces el genocidio es mentira. No podemos decir, como Petro tal otra, entonces Israel no ha cometido crímenes de guerra. A mí me parece que hay un simplismo en el debate en las redes sociales que es triste porque hemos perdido, ya no condenamos el mensaje, sino al mensajero. Sí, porque Y- también hay, perdón, profe, que le diga, creo que hay un aspecto religioso que es muy importante y juega mucho, sobre todo en estos países que somos tan católicos, Sí. apostólicos Yo creo, y romanos, más allá del y Dios- pro-israelíes. Más allá del Dios de Espinosa, que Aunque tanto... eso se ha roto, ¿sabes? Un poquito, eso se ha un roto, poquito, sí, ¿no? pero- La gente pero está tomando más hay- conciencia. Sí. Sí, Ahora, hoy hay la una gente- cosa pero fundamental. usted ve, Hay por una cosa ejemplo, a fundamental. todos... Ya la pero gente usted- no le da pena decir en las redes a mí claro, esos sí, israelitas sí. no más y se van Sí, de claro, mi casa. pero Lo sin están embargo diciendo. sigue, porque por ejemplo todos esos movimientos cristianos, obviamente, usted habla mal de Israel y ya usted Yo es creo- el anticristo. Como dijo el presidente Petro anoche con la ocasión de una masacre que hubo contra líderes religiosos en el Guaviare, En el Guaviare, sí. el presidente defiende la libertad de culto, se defiende, por supuesto, esa posibilidad de que la gente opte por una religión. Pero me parece que hay una trampa, y la trampa es hacernos creer que si condenamos a el genocidio que un Estado llamado Israel comete contra el pueblo palestino, entonces yo estoy desafiando las Sagradas Escrituras. Me parece que eso es, así como nos inventamos una constitución, ¿no? En la constitución dice, en el Corán dice, y también dice, no, en la Biblia dice, y uno dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Muéstrame a Entonces, ver. desafortunadamente, yo hago un llamado que volvamos a la razón, esa que dejamos de lado porque todo se ha vuelto un problema de percepciones, y es cómo planteamos razonablemente la defensa de un genocidio. Y cualquiera que lea la Biblia sabe perfectamente que el proyecto de Jesús de Nazaret, que el proyecto del Nuevo Testamento, que aquellos que llaman cristianos evangélicos, que se basan en el evangelio y el cristianismo, tienen el deber de respetar al otro en cuanto prójimo, en cuanto próximo, en cuanto igual, en cuanto de lo mismo, como lo ha dicho el presidente. Amarás al otro como a sí mismo, ¿no? Entonces, la idea es que no hay pueblo elegido, sino que todos somos pueblo elegido en ese sentido universal que plantea la ciencia y que se ha planteado en la política del gobierno. Perdón, profe, Y eso perdón, nos mete en perdón, una lo del Lo del discusión. pueblo, pero lo del pueblo elegido lo dijo el presidente ahora en Sevilla, hace una alusión al tema y dice, es que Israel ya no es el pueblo elegido, ¿no?
el pueblo elegido es la humanidad, dice el presidente. Exactamente. Pero un medio de comunicación aquí manipulando, como siempre lo hacen, dicen, ojo a la expresión del presidente Petro. Israel ya no es el pueblo elegido. Es que gestionaron el discurso. Claro, y el presidente le responde, yo les complemento la frase, ahora el pueblo elegido es la humanidad. No, porque es que es una manipulación con todas estas figuras religiosas. Profe, yo le quería preguntar, bueno, como usted mismo lo dijo y como lo estaba diciendo Jairo, otra pata que tiene esta mesa. A mí no me gustan las Naciones Unidas porque creo que es un organismo inane y no ha hecho absolutamente nada y nadie le para bolas. Pero, como usted dice, esto no lo está diciendo un organismo de izquierda, no lo está diciendo RTBC, no lo está diciendo... ¿Cuál periódico de izquierda? Bueno, no sé. En el mundo. No, pero Voz, bueno. Un saludo para nuestros compañeros de Voz, por supuesto, claro que sí. Claro. Con nombres y apellidos, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, hizo público ayer su informe de la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde detalla qué empresas han cooperado con la ocupación de territorios en Cisjordania y el genocidio en curso que Israel está cometiendo en el territorio en Gaza. Albanese subrayó la complicidad de fabricantes de armas, empresas tecnológicas, constructoras, bancos y universidades en esa economía de ocupación, apartheid y genocidio generada por Israel en Palestina. Lo está diciendo la ONU. No lo estamos inventando. Francesca Albanesa, no lo estamos inventando muy nosotros. Valiente, muy valiente. Entonces, Samuel. espere lo que dice aquí la doctora Francesca Albanese. Ella dice que hay que buscar en el derecho internacional los diferentes y los diversos grados de responsabilidad de compañías internacionales como las siguientes: Lockheed Martin y Leonardo S.p.A., fabricantes de casas, pero también de mostrencos de la tecnología como Amazon y Google, proveedores de servicios algorítmicos imprescindibles para el asesinato mediante drones. Yo eso no lo sabía, pero bueno. Dice el informe de la señora Francesca Albanese, donde detalla la complicidad de un variado ramillete de empresas, desde cadenas de supermercados como Carrefour hasta la compañía naviera A.P. Moller Maersk A.S. Ustedes iban al puerto de Barranquilla, al puerto de Cartagena, al puerto de Buenaventura. La mayoría de los containers tienen esta marca, Maersk. Maersk, sí. ¿Usted la ha visto? Esa es una de las empresas que patrocina de la cadena de suministros en el mundo. Genocidio. Sí. También acusó la señora Albanese, relatora de la ONU, a dos de las aplicaciones más populares para las reservas hoteleras y el alquiler vacacional, a Booking y Airbnb. Dice la señora Albanese, mientras la vida en Gaza es arrasada y Cisjordania sufre un ataque cada vez mayor, el presente informe muestra por qué continúa el genocidio perpetrado por Israel. Porque es lucrativo para muchos, dice en sus conclusiones. Obviamente que no se van a salvar bancos y universidades, querido profe. En el sector financiero, BNP Paribas y Barclays son dos de los bancos comerciales señalados por la relatora de Naciones Unidas. El mecanismo lucrativo... Francés e inglés. El mecanismo lucrativo ha sido el siguiente. Israel ha duplicado su presupuesto de defensa del 4,2% al 8,3% del Producto Interno Bruto entre 2022 y 2024. Esto ha llevado al gobierno del presunto criminal de guerra, según la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional Benjamín Netanyahu, a aprobar la emisión de bonos, incluyendo $8.000 millones en marzo de 2024 y $5.000 millones en febrero de 2025. Y aquellos bancos han sido suscriptores de estos bonos del Tesoro Internacional, así como de las emisiones domésticas. Pero hay más. Mira, aquí están los fondos de inversión BlackRock, 68 millones, Vanguard 546 millones, Pinco de Allianz,
960 millones. Están en la lista de 400 entidades de 36 países distintos que han contribuido a los requerimientos de Israel para su campaña de exterminio. Sobre eso varias cosas. La primera, que Francesca viene a Colombia. Va a ¿Cuándo? estar en La Haya, en el grupo de La Haya, viene del 15 al Bueno, 16 de por julio. favor, profe, ayúdenos para que venga Ojalá, aquí, por ojalá, favor. lo intentaremos de verdad de Por corazón. favor, profe, Va a profe. dar una charla. Uy, me encantaría el- O por lo conocerla, menos además. que nos dé una Sí, entrevista ya donde entonces, esté. Vamos, Poder darle un abrazo así no me da una entrevista. Me parece una mujer su muy valentía valiente. es vamos a escuchar la absolutamente charla, brutal. con eso ya nos Sí, sentimos Con eso, tranquilos. un apoyo es ese, un apoyo es ver la charla, reproducirla, que la gente la comunique. Segunda cosa La importante. transmitiremos entonces en directo. Entonces vamos a hacer una Vamos cosa. a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo aquí. Yo no Aquí, sé. al aire, en Al vivo. aire, yo no sé si Holman Morris me está escuchando, pero creo que él está de acuerdo porque RTBC, el sistema de medios públicos, siempre ha expresado Una su política apoyo editorial. total, absoluto a Palestina Yo y no- en contra del genocidio israelí contra Palestina. No, Entonces me le atrevo a decir, sin hablar con el gerente, sin hablar con la subgerente, de que vamos a ir a transmitir y nos vamos a convertir en el canal oficial de la reunión de La Haya. ¿Le parece? Perfecto, aprobado. Pero además no tengo la menor duda que Holman es un tipo comprometido, ojalá Totalmente. nos está oyendo. Sabemos perfectamente que es un canal que ha fijado una línea editorial clara, basada en el derecho internacional. Esto, es más, ni siquiera es un problema solo de sentimiento, es un problema de Y de obligación. capricho, sí, Y ¿no? sí, no es de capricho, exacto. Sí. Y Holman Morris siempre ha sido claro. Saludos, si me está escuchando Sí. Holman, tenemos pendiente una reunión para este y otros temas. Segunda Bueno, cosa entonces ahí importante. se va a coordinar, me invita. Segunda cosa importante es, el derecho, ¿para qué sirve hoy en día? Fundamentalmente sirve porque nos da unas categorías. Cuando yo digo genocidio, digo apartheid, digo homicidio, ahí estoy mencionando una categoría. El problema es si esa categoría tiene o no dientes. Y ya Hobbes decía que las palabras, los acuerdos internacionales sin el diente son solo letra muerta. Entonces, ¿cómo hacemos para que no sea papel mojado? Esa es la pelea del Grupo de La Haya. Y es una pelea titánica, pues son 8 países, Namibia, está Bolivia, está Cuba, está Colombia, está Sudáfrica. En fin, no son países poderosos que están empujando la recuperación de esos principios para que tenga dientes. La tercera cosa que hay que mencionar, y hay que decirlo porque es una información pública y el país tiene derecho a saberlo. En el informe de Francesca Albanese aparece una crítica a Colombia, y es que se enviaron, el presidente da la orden de que no se envíen más carbón hacia Israel, y se enviaron, sin embargo, unos cargamentos de carbón hacia Israel después utilizaron una figura jurídica que es una figura de la excepcionalidad, pero eso más es una formalidad jurídica. Lo que quiero decirle al país es que la pelea contra el sionismo también está dentro del Estado. Claro, claro. También está dentro. Sí, claro, y sin las duda. instituciones nuestras también hay, digamos, una larga tradición de ser el Israel de América Latina, de eso está Sí. impregnado, y eso genera unas creernos tensiones ese internas. cuento, sí. Con eso no estoy justificando lo que sucedió, estoy diciendo al país, en eso nos equivocamos, el presidente Petro no tiene ningún problema en decir, en eso nos equivocamos, pero vamos a insistir, y por eso necesitamos que la sociedad también nos acompañe en la supervisión de estos tipos de decisiones, de tal manera que podamos avanzar en aplicar lo que el presidente ha dicho de manera directa y clara. Y un último elemento es, el mundo alguna vez se juntó para decirle no más a algo execrable, condenable, impresentable, que se llamaba apartheid. Y ese mundo se juntó para decir no más y para lograr que ese apartheid dejara de existir. Nadie estaba diciendo borrar a Sudáfrica del mapa. La gente decía, queremos es acabar a la Sudáfrica del apartheid. Nadie está diciendo que hay que borrar a Israel del mapa. Estamos diciendo, hay que acabar con el proyecto sionista, con el proyecto genocida que hay detrás de eso. Bueno, profe, pero Entonces, venga. en ese orden de ideas, el llamado es, William, a que la sociedad contribuya, como en la época del apartheid. ¿Cómo hacemos para que se venga, cómo echamos una mano? Es posible que uno eche una mano con la banderita, es posible que uno eche una mano donando un medicamento. Vea, con los trapos que dicen que me pongo porque me he visto mal. Con los trapos con que se viste mal William Garra, lo dije en público. Pero de verdad que el estar ahí con la causa palestina significa contribuir. A veces
tenemos que comprar un computador, tenemos que comprar un producto y uno dice, ¿estaré yo? La pregunta es ahí, la dejo como pregunta, ¿no? ¿Estaré yo financiando un genocidio? Y yo creo que esas pequeñas cosas es qué hubiéramos querido nosotros si fuera esto Gaza, si nos estuviera pasando, qué queríamos que los de Namibia hicieran, qué hubiéramos querido que los rusos o los franceses hicieran. Cuando salen las madres de Soacha pidiendo solidaridad internacional, ¿qué esperan del mundo? Los campesinos de Catatumbo. Es exactamente así de simple. ¿Qué es lo que esas personas de Gaza, esos seres humanos de Gaza, esperarían de nosotros? Y nosotros como ciudadanos del mundo, ¿cómo podemos aportar desde el derecho, basados en esos principios que decimos defender, para garantizar la supervivencia del pueblo palestino? Profe, ¿cuándo es entonces la reunión de La Haya y quiénes van a venir? Entonces van a venir... fijo, vienen 8 delegaciones grandes, hay 80 países invitados, tendríamos una ceremonia diplomática, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es fortalecer el derecho. O sea, es una reunión de muy alto nivel donde son miembros, estados miembros de la ONU, estados miembros de la Corte Internacional de Justicia, que están diciendo, es el momento, ¿qué podemos hacer para salvar el derecho? Pero aparte de eso, hay un despertar de la sociedad mundial. Las marchas que hemos visto en Holanda, en Inglaterra, en Francia, es brutal. España, el movimiento de España, en Yemen, por supuesto. Más de 1 millón Entonces uno de dice, personas. aquí cómo la sociedad colombiana puede volcarse en decir, estamos con Palestina, estamos contra un genocidio, estamos dispuestos a ser solidarios y establecer una serie de mecanismos, ¿cierto? Que es cosas que estamos hablando con diferentes entidades del gobierno, donde hay una receptividad absoluta de poder echar una mano a los heridos, de poder garantizar algún tipo de ayudas, de tal manera que en 15 o 20 años podemos decir hicimos algo, así sea poquito, pero hicimos algo. Lo que no podemos es estar en 1941 en Europa tomándonos un café en el sur de Suecia viendo cómo el fascismo arrasa Europa. Entonces creemos que el presidente marca una política de ruptura en la historia de la política internacional de Colombia. Y eso implica pisar muchos callos, y callos de gente que tiene mucho poder, y callos de gente que considerábamos del proyecto del cambio, gente que posaba de progresista, gente que hablaba desde lo alternativo, gente que en los medios tenía una resonancia o una voz que considerábamos ecuánime, y ahora resulta que están cuestionando al presidente en hacer parte de todo ese discurso sionista de calumnias, de mentiras, de triquiñuelas, pero que además algunos de ellos abiertamente están justificando de una u otra manera, por acción o por omisión o por silencio, el genocidio de Palestina. Sí. Sí, hablemos de el cese al fuego. Quiero volver a ese tema porque muchos dicen, sin un pacto político, sin la reconstrucción económica de Gaza, cualquier pausa va a ser frágil. Usted nos hablaba ahora de los niveles que hay, digamos, en la discusión de un cese al fuego. ¿Cómo integrar la seguridad, los derechos civiles, el derecho internacional humanitario cuando estamos hablando de este cese al fuego y no dejarlo solamente como un cese temporal de la violencia? Claro, es la discusión dentro de Colombia de qué entendemos por paz. Si paz es simplemente dejar de pegar tiros o paz es todo un desarrollo mucho más integral. Eso es lo primero. La segunda cosa es que estamos en un ambiente bastante caldeado. Es decir, tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia, las tensiones que ha habido entre Irán e Israel, las que ha habido entre India y Pakistán, las peleas por el control de Taiwán. Es decir, el mundo está convulsionado. Yemen, el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, este tipo de cosas nos coloca en un escenario muy complicado. Entonces, yo no quiero decir que haya que conformarse con del abogado del sombrero, pero 60 días sin muertos es una noticia en principio por lo positiva. menos sí, que pueda entrar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, luego que puedan vienen entrar los varias médicos. cosas. La primera es que ese cese sea efectivo, primera cosa. Es decir, que durante esos 60 días efectivamente los gazatíes no tengan que estar huyendo, siendo masacrados. Sí, Segunda porque los cosa, que van a recoger segunda la ayuda cosa, humanitaria últimamente son los que están William asesinando, de ¿no? libretío antes, te está quitando sí, los nos temas. pusimos de Iba para acuerdo. allá. Pues es que esos son los grupos paramilitares. Entonces hay una cosa... Esos son los que se están adueñando de las ayudas Pero humanitarias. hay algo peor, es pero lo además siguiente. cobrando ingentes cantidades de dinero. Hay algo, Es una lo vaina primero es impresionante. que entre la ayuda, que suspendan los ataques. Segundo, que entre la ayuda humanitaria. Es decir, ojalá pueda entrar UNRWA, que ha puesto muertos, más de 300 muertos de UNRWA allá. Si una guerra donde
más de 300 trabajadores de Naciones Unidas han sido asesinados y uno dice, ¿dónde está Naciones Unidas? Pero luego viene otro problema, ¿quién controla eso? La agencia estadounidense ha tenido muchísimas críticas, pero además el periódico Haaretz, periódico israelí, Que ha sido decente en medio de todo, sí, ¿no? reconoce y entrevista a soldados, no estoy diciendo nada que no haya sido público en los medios, de cómo recibieron los soldados órdenes directas de abrir fuego cuando la gente está esperando la comida. Una de las imágenes más brutales es terrible. niños ¿Y de 6, contra 7 las añitos. escuelas qué me dice, profe? Sí, claro, el daño es brutal, escuelas, hospitales, ambulancias, pero esto es aún más macabro en el sentido de ver un niño de 6, 7 añitos abrazando su saquito de harina asesinado en el piso por unas órdenes explícitas que dan comandantes israelíes para que sus soldados masacren palestinos que están recibiendo ayuda humanitaria. Entonces, perdón, no se puede hacer una tregua si no hay real cese de hostilidades, si no hay un retiro de las fuerzas, si no hay la suspensión de los controles militares tan brutos, tan brutales que hay, si no hay el acceso a la acción humanitaria, a la ayuda humanitaria, si ONGs independientes, organizaciones independientes como UNRWA no puede entrar de una manera adecuada y sin un plan que garantice qué va a pasar el día 61. Yo creo que esa es la gran pregunta. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en que se garantice un cese al fuego, pero estamos de acuerdo en que hay que preguntarse qué va a pasar. Por eso la importancia... Sí, no, esperemos que no, esperemos que no. Pero claro, pero es que Israel está destruido. Sí, no, pues completamente destruido. El 90% de Gaza. Hay un domicilio en Gaza. ¿Y qué hicieron? Tumbaron, no, me he dicho, la tarea de ellos y la estrategia de ellos no es dejar una pared de 1 metro parada. Es arrasar con todo. Para desplazar Eso hablando en términos de acabar con toda la planta física de los israelitas. Me decía una abuela palestina en Beirut el año pasado, y yo le decía, las casas, efectivamente, sí. Y ella me decía una cosa que yo no termino de procesar, y es muy duro. Ella me decía, la casa no importa, lo que importa es la tierra. La tierra, sí, ellos y ahí siempre claro, hablan de la tierra. Espero no ser malinterpretado, yo no estoy minimizando el daño que tú muy bien mencionas, pero la tierra tiene una simbología para los palestinos que es... A ver, para ponerlo en un lenguaje que de pronto nos haga cercanos. Yo recuerdo en Simití, sur de Bolívar, que conoce muy bien mi amigo William, campesinos que decían, yo no me voy desplazado, a mí me matan en mi tierra. Y en muchas partes de Colombia dicen los campesinos solo ese ejemplo, pero sucede en todo lado, para decir que hay personas que dicen la famosa palabra en árabe, sumut. Sumut sería más o menos, lo voy a traducir a lenguaje colombiano, en palabras de Ernesto Samper, ¿no? Aquí estoy, aquí me quedo. Sumut significa permanezco, resisto, aguanto. Es una palabra árabe muy fuerte, la palabra pero, profe, sumut. Vea, yo contaba una anécdota que me pasó en Gaza en el 2008, que yo fui a entrevistar a un palestino. Y él me dijo, espérese un momentico antes de la entrevista. Y se entró a la casa y sacó a todos sus hijos. Tenía aproximadamente 7 hijos. Y empezó, cuando a mí me maten, va a defender la tierra, como usted está diciendo, el siguiente. Y si a él lo matan, seguirá este y este. Dijo, hasta que maten al último palestino, dejaremos de pelear por la tierra. Y a eso le voy a agregar otra de las escenas más dantescas, si quiere, de alguna manera, que vi en Gaza, que fue el primer bombardeo que hizo Israel en el 2008, que fue contra la estación de policía. 210 policías fueron asesinados con un misil israelí. Y uno llegaba a donde quedaba la estación de policía y en la pared estaba llena de todos los huesos de los policías que fueron masacrados. Allí recogí una gorra de un policía que tenía un tiro. Y no pude con la gorra y con el dolor de sentir lo que ha podido pasar en esa masacre. Yo creo que Colombia, era una escuela de policías, como país víctima de la guerra, debería fácilmente entender ciertas cosas, ¿no? Huérfanos de la guerra, mutilados. En Colombia hay minas antipersona, viudas, falsos positivos, personas asesinadas sin fórmula de juicio, la renuncia total, absoluta,
a la presunción de inocencia al debido proceso. En las leyes israelíes se pueden condenar personas por intento de sospecha. Esto no es una mentira. Intento de sospecha. Pero es esto, mire. Lo voy a desarrollar para que quede claro para el público. Mire, si una persona se sospecha que hace parte de un grupo terrorista, un juez puede ordenar la demolición de la casa de la familia. Y el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, conste que es una fuente israelí, muestra que entre 1967 y 2010 se derrumbaron por orden judicial 25.000 casas, sin ningún proceso, ni presunción de inocencia, ni debido proceso, ni nada. A eso es a lo que nosotros nos enfrentamos y eso se da en Colombia. ¿Qué son los falsos positivos? Estar por sentado y eliminar al otro. Entonces, esa naturaleza de nuestro drama, de nuestro dolor, debería llevarnos a entender de mejor manera. Cuando llegamos a un país y sacamos el pasaporte colombiano, el que nos digan Pablo Escobar, el que nos asocien con narcotráfico, es el mismo dolor que sienten los árabes cuando llegan y de una vez se asuma con que son musulmanes, no todos lo son terroristas. Y voy a terminar, porque creo que ya, yo encantado, me quedo aquí hasta las 10. Nosotros también. Pero Pues, quiero terminar por ahí hasta con las una 5 de la historia tarde podemos hablar. que no sé si ya la he mencionado aquí. Porque nos faltan unos Bajito. temas. Pero yo creo que es la historia más dolorosa que yo he visto en Gaza, y es de una señora que está cocinando, tiene sus hijitos alrededor de la olla donde está cocinando, y la señora revuelve la olla y revuelve la olla y revuelve la olla, y los niños del cansancio se van quedando dormidos, y dentro de la olla no hay absolutamente nada. Y ella hace eso solo para engañarlos y que se duerman. ¿Cómo hacemos desde Colombia para llenar esa olla? Esa es la pregunta. Sí, allá en el Líbano, 34 días vivieron 4 mujeres con una olla parecida, comiendo, ¿sabe qué? Uvas. 34 días que duró el bombardeo de Israel sobre el Líbano, en un pueblo que se llama No, Marun pues historias Arras. me imagino que hay Muchísimas. todas las que quieras, ¿no? Sí. Todas. Pues, Bueno. Es decir, aquí finalmente una cosa muy breve. El dolor que esto produce es que Gaza hoy es un territorio absolutamente destruido, absolutamente dominado por Israel, absolutamente dominado por bandas paramilitares, por organizaciones mafiosas, que eso es lo que se está viendo ahora, y creo que el futuro en medio de un cese al fuego de paz o de tiros o como se quiera llamar, en este contexto para los próximos días va a ser una cosa muy difícil, ¿no? Esperemos, Muy tengamos algo de esperanza en medio Entonces, de tanta tristeza. ¿o Nos no? vamos con varias conclusiones. A ver, Una, la RTBC va a ser el canal oficial. Perdón, Holman Morris, estoy Usted nos va a decidiendo. traer al Valencia. Estoy decidiendo cosas. Estamos decidiendo. Con William. Moción aprobada. Estamos haciendo un complot, estamos gestionando. Este es otro complot, pero bueno. Este es un complot No bueno. va a Estamos tumbar a gestionando nadie. la transmisión. La transmisión que cubra oficialmente me parece excelente. La segunda cosa, que los invitamos a que vamos a organizar, y a través de la Embajada Palestina, porque es el canal institucional que hay, podamos hacer una colecta de unos medicamentos que vamos a hacer pública la lista para que la gente se suma. 3, Bueno, que vamos a llamar al embajador que venga otra vez para que nos diga entonces que Raúl, venga, nos cuente sí cosas, es. pero además vamos a tratar de una entrevista con Francesca, pero además los invitamos a que Y con el participen. canciller palestino cuando venga, que creo que vendrá, ¿no? Viene una delegación palestina, Pero por vendrá supuesto. el canciller, ¿no? Que él siempre es- pasa mucho por aquí. él pasa por no aquí, lo hemos ¿cómo se podido entrevistar. ¿Cómo es que llaman? La conferencia se llama la Conferencia del Grupo de Amigos de la Haya. Y entonces dentro de ese marco 15 y 16 va a estar 15 y Albanesa. 16 de julio. Julio, Ah, ya, en- eso ya. eso la ya semana. la Vamos otra a semana, prepararnos para eso. Entonces tenemos eso, pero además van a ver, ayer me reunía con algunas personas de la sociedad civil que están preparando marchas, performance, Uy, qué bueno, demostraciones, qué bueno. poemas, música, y es una voz de aliento en contacto. De hoy en 15 días. De hoy en 15 días. En contacto con personas de Gaza, a veces pensamos que esa voz de aliento no llega. Llega y mucho. Muchísimo, Muchísimo. claro, La gente claro. de Gaza le dice a uno, gracias, gracias.
Shukran, Habibi. Shukran, Y Habibi, entonces, shukran. ese sentimiento tan grande, cuidado, a veces yo soy de los que a veces subestimo las redes y mentiras, ahí hay cosas por decir. Es y que hay como gente que somos está viejitos todavía no sabemos el alcance que tienen las redes, pero sí, eso es una estas vaina. canas no son gratuitas. Muy bien. Exactamente, nosotros dudamos de eso, pero que tiene alcance es una cosa Pero monstruosa. está demostrado. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia y esperamos que entendamos que la causa fundamental y el debate fundamental es Palestina. Gracias, Es señor Palestina asesor. y la defensa de la humanidad. Y bueno, estaremos entonces 15 y 16 de julio transmitiendo y asistiendo a ese grupo de amigos de los países de la Haya, ¿no? Allá estaremos entonces y escucharemos sin duda alguna todos esos discursos que van a ser absolutamente contundentes y ya yo creo que nos van a hacer llorar bastante. Mucho, mucho. Vamos Muchísimas a derramar gracias. unas cuantas lágrimas, hay que preparar varios pañuelos. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Y bueno, solo hablamos de Palestina. Nos quedan otros temas pendientes, pero eso para otro día, para otra otra ocasión. entrevista. Bueno, Gracias. muchas gracias al profe Víctor de Correa Lugo, asesor presidencial para los temas del Medio Oriente, que ha estado aquí en el Calentado Informativo.